Buenos días, mi nombre es Verónica Loyo Vázquez, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia de México. Presento el momento 2 de la evidencia de aprendizaje, fisiopatología aplicada 3. Sepsis. ¿Qué es la sepsis? Se define como una infección sospechada o documentada clínica o microbiológicamente con uno o más de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Respuesta abrumadora y potencialmente mortal del organismo ante una infección que puede causar daño tisular, insuficiencia de los órganos y la muerte. En otras palabras, es la misma respuesta exagerada y tóxica de un organismo ante una infección. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Frecuencia cardíaca mayor de 90. Alteración del estado mental. Variables inflamatorias de leucocitos. Leucocitos mayores a 12.000 unidades, menor a 4.000 o leucocitos normales con más de 10.000% de formas inmaduras. Saturación de sangre venosa mixta. Mayor al 70%, índice cardíaco de 3.5 L por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 pCO2, edema significativo o balance hídrico positivo menor a 20 mililitros kilogramos en 24 horas, proteína C reactiva menor 2 veces al valor normal, procalcitonina menor 2 veces al valor normal, hiperglucemia, glucosa en la sangre, menor a 120 mg, en ausencia de diabetes. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Fase 1, EBB, choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, VO2 disminuido, hipotensión, hipotermia. Fase 2, flow, catabolismo, aumento de la liberación de glucorticoides, velocidad metabólica aumentada, VO2 aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas en fase aguda, excreción NU aumentada, alteración en el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético en el paciente séptico puede ser muy variable. La situación hipermetabólica puede ser clasificada como moderada en la mayoría de las acciones. Luego se recomienda introducir un factor de 1.5 o 1.30 como ajuste de la ecuación de Harris-Benedict, llegando al caso de cálculo de las necesidades energéticas del paciente. Menciona 10 alteraciones fisiológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la glucogénesis hepática y hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Las proteínas incrementan la producción hepática de la urea, elevación de la sangre del paciente, encefalopatía hepatoamoniacal, oxidación de grasas, hipertriglicemia, citogénesis y lipogénesis. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? El soporte nutricional debe formar parte de las medidas de tratamiento del paciente séptico. No se ha demostrado la forma concluyente que mejore la supervivencia o prevenga las complicaciones de la sepsis. Las evidencias informan que la nutrición enteral sería el primer punto de perseverancia en la translocación bacteriana, pero con afectaciones como la isquemia. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuánto se debe de indicar en la sepsis? La nutrición enteral genera la integridad de la mucosa intestinal. De esta manera se previene la translocación bacteriana. Se debe utilizar nutrición enteral temprana, pero todo en pacientes termodinámicamente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Riesgo en que el paciente contraiga isquemia. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál justifica tu respuesta? Trófica, ya que se refiere a nutrición enteral, porque genera en el paciente beneficios en el intestino, previniendo la formación de bacterias y no tiene un efecto consistente con la mortalidad, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica.
disminución de los días de internación en el hospital. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? Es recomendable. La vía parenteral no debiera utilizarse si el enteral es suficiente, ya que no existe evidencia directa que respalde ni los beneficios ni los daños de la nutrición parenteral. En las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de la sepsis. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos, proteínas en el paciente séptico? Carbohidratos 50%, 5 a 7 gramos kilogramos al día. Lípidos 10%, de 0.1 a 0.2 gramos kilogramos al día. Proteínas 40%, 1.2 a 1.5 gramos kilogramos al día.